La guerra de Bosnia es, digamos, prácticamente el penúltimo capítulo de la desintegración de Yugoslavia, de todas las guerras que asolaron esta región tan interesante que se encuentra en Europa y que es un cruce de culturas entre lo que es Europa Oriental y la Europa Occidental. La guerra empezó en abril de 1992 en Sarajevo, cuando los ciudadanos serbios, apoyados por paramilitares serbios, empezaron a atacar a la muchedumbre que se manifestaba porque estaban celebrando la independencia de Bosnia. Pero, por lo tanto, este fue un conflicto muy difícil, un conflicto que se luchó casa contra casa, un conflicto que se luchó guerra de guerrillas y que al principio los serbios tenían superioridad militar, ya que habían aprovechado todo el armamento del EINA, que era el ejército yugoslavo, y por lo tanto esta superioridad al principio de la guerra les dio unas posibilidades a las cuales difícilmente podían acceder croatas y bosnio-musulmanes. Yo me acuerdo que todos llevábamos en los coches, llevábamos chocolatinas, libros, cuadernos, bolígrafos, y a los niños se los repartíamos. Entonces ese tema yo creo que ellos lo vieron mucho. Hay complicaciones, ves cosas raras, que veías a un hombre en una huerta que tenía plantado 6 minas. 6 minas. ¿Por qué? Porque le quitaban sus alimentos, y tú pensabas, digo, esta gente está loca perdida. Realmente la locura de la etnia, de que yo soy croata, tú musulmán, y con una de las cocineras que estaba conmigo, pues nada, me presentó a su prima, la que es ahora mi mujer. Fuimos relacionando y hasta ahora. Hay un pequeño giro en la guerra de los Balcanes cuando los croatas empiezan a recibir armamento y formación, básicamente suministrado por sus aliados naturales, Italia, Alemania y Estados Unidos. Es cuando se plantean la posibilidad de fundar un Estado croata dentro de Bosnia. La capital tendría que ser Mostar, donde prácticamente se concentra la mayoría más importante de ciudadanos croato-católicos, croato-bosnios. Una zona también donde había una gran población musulmana. Por lo tanto, empieza lo que en aquella zona se le llama la Segunda Guerra, cuando los croatas deciden exterminar la parte musulmana. Finalmente, en el 94, entonces, cuando empiezan croatas y musulmanes a luchar otra vez juntos, pero digamos que separados, ya que durante un año habían combatido entre ellos en muchas zonas, que se concentraron básicamente en Herzegovina, pero empiezan a luchar juntos. That's my house. It's been rebuilt, so we're not now going to be working on outside finish, but inside is done. So rebuilt everything. So this is the first time my wife's family is here. So it is especially to have my mother-in-law. She's 91. So. Emotive, I suppose. Pretty much. Srebrenica es importante también en el conflicto de los Balcanes, ya que esta matanza cometida por tropas serbias el 11 de julio de 1995 vino a ser prácticamente, si lo juntamos a lo que fue el bombardeo del mercado en Sarajevo, que fue prácticamente un mes antes, en agosto de 1995, fue casi la señal final para que en ese caso las autoridades internacionales, sobre todo dirigidas por Estados Unidos, decidieran ya de una vez por todas atacar la artillería serbia que estaba ubicada en las montañas de Sarajevo y que fue junto con la ofensiva croato-musulmana lo que llegó a provocar que los serbios iban perdiendo terreno cada día más. Todo aquello que habían conseguido por las armas durante 3 años iban cediendo el terreno, las croatas y musulmanes iban avanzando sobre el territorio y consiguieron llegar a 30 kilómetros de Banja Luka, que es donde se encontraba el centro de poder serbio que estaba ejecutando toda la guerra. Eso fue decisivo porque una vez allí los serbios se dieron cuenta de que ellos ya estaban perdiendo mucho terreno, y eso provocó que prácticamente por primera vez hubiera una voluntad real por parte de los serbios de poder negociar un acuerdo de paz. Es a partir de ahí que empiezan las negociaciones en Dayton y en Ohio, y finalmente tanto serbios como croatas como bosnios firman la paz, una paz que llegó 3 años después de finalizar el conflicto, y que Ali Izetbegovic, el primer presidente de Bosnia, presidente bosnio-musulmán, dijo que era una paz totalmente injusta, pero la única paz posible. Me queda una experiencia enorme. Yo creo que la mejor que he pasado en mi vida, te puedo decir. Desde los 20 años hasta los 40 que tengo ahora mismo. En 20 años yo creo que la mejor experiencia que he tenido. Haber sido militar, haber estado ejerciendo lo que sabía allí, ayudando a mucha gente. Y me siento orgulloso totalmente de haber sido militar y haber ayudado, porque pienso que fue un punto y aparte del ejército español
desde que empezamos a salir del extranjero.